Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí para conversar con ustedes sobre el trabajo de la Oficina Nacional de Estadística, en especial el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, los preparativos. Me acompaña Augusto de los Santos, que es el director de Estadísticas Económicas, Mildred Martínez, que es la directora de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales, y Jorge Espinosa, que es el encargado de comunicaciones de la oficina, y yo, bueno, Miosotis Rivas Peña, directora general de la oficina, aquí a sus órdenes para conversar. ¿A qué nivel se encuentra la preparación del censo, el montaje del censo nacional? Ya, bueno, mire, el montaje del censo ya creo que está a tiro de hit. Mañana ya comenzamos con la capacitación del personal que va a estar pues luego contratándose para el proceso. Es importante decir que la Oficina Nacional de Estadística en la preparación del censo tiene desde el año 2016, ¿no? Porque es un proceso que es de por lo menos 5 años. Nosotros teníamos planificado hacer el censo en el 2020, sin embargo, por razones de pandemia y entre otras, pues se pospuso, pero eso entonces significaba que los preparativos tuvieron que comenzar antes, y en ese 2016 estuvo tanto como la formulación del proyecto del proceso. Es un proyecto que está financiado por la inversión pública de recursos del Estado, y ahí temas como la preparación conceptual, la boleta, el diseño de la boleta, lo que comenzó con la actualización cartográfica, que es muy importante, el desarrollo de aplicativos, sobre todo aprendiendo del proceso anterior en materia de reclutamiento, de recursos, el pago después, que fue un tema importante, es un tema importante siempre tenerlo en cuenta. Entonces, toda la realización de los manuales, de los procesos de capacitación, de las pruebas censales, hemos estado haciendo eso en todo el proceso, y ya hoy en día, pues, justo yo antes de venir para acá, vengo de la nave, donde estamos distribuyendo todo el material que va a estar pues siendo utilizado en el proceso de capacitación y en el propio proceso luego ya del censo del 10 al 23 de noviembre. ¿Cuántas personas participarán como empadronadores, como analistas de tabuladores de datos? Sí, mire, bueno, el tema de la tabulación de datos ahorita ya no es tan pertinente como en otros tiempos, porque nosotros estamos ahora con el tema de dispositivos móviles para el levantamiento de la información, lo que invierte un poco el proceso del censo como ha sido planificado en años anteriores, que primero se recogía con papel y luego iba a un proceso de tabulado, ¿verdad? Todas esas boletas. Nosotros vamos a estar empleando alrededor de unas 35,000 personas, que es por la carga de viviendas que se ha calculado alrededor de unas 4.5 millones de viviendas pero que luego ciertamente la cartografía se hizo desde el primero en el 2018, ahora se reforzó en el 2021 hasta ahora, y ahí entonces lo que vamos haciendo es calculando en base a todo el total de vivienda la estructura que necesitamos en terreno. Entonces, unas 35,000 personas, y ya ahí la gente, desde que va recogiendo la información, eso va de una vez directo a los servidores de la ONE, claro, y entonces va a ser mucho más fácil todo ese proceso de ¿Tendrán internet los dispositivos de los empadronadores? Ya, sí, mire, no es necesario que tengan internet para recoger la información, y eso es muy importante que la gente lo sepa, porque luego dicen, no, pero es que aquí no había internet, aquí no hay internet, pues a mí no me pudieron censar. No necesita de internet. Okay. Lo que sí necesita es que entonces luego al final del día, por Bluetooth, que es una de las condiciones que tiene la tableta, pasarla a su supervisor, ¿verdad? Y el supervisor entonces es el que luede se va a encargar de enviarla, retransmitirla, pero no es necesario. Ahora, sí, también las tabletas, si hay conexión, se puede enviar, pero la idea es que sea vía el supervisor, porque también tiene que ver que todo está en orden, que todo está en regla en la información que se va levantando diariamente. Aparte de establecer, digamos, cuántos somos aquí, ¿verdad? Cuántas personas viven en la República Dominicana. Usted decía que también hay un censo de vivienda demográfico acompañando este proceso. En razón de que se han producido en las últimas semanas acontecimientos como el ciclón Fiora, inundaciones en otras partes que han derribado viviendas o han dañado viviendas, y hay unos procesos de reconstrucción. ¿Cómo será el censo en esos lugares donde ha habido
problemas de desplazamiento que han tenido que llevar a pues, casas que se han perdido, casas que están arreglándose, en fin. Sí. Entonces, bueno, yo puedo contar un poco y puedo decir también a Mildred que un poco amplíe en tanto tiene el tema demográfico y ambiental. O sea, ciertamente, a ver, el censo es un proceso que se hace en un tiempo determinado, ¿verdad? Y es del 10 al 23 de noviembre. O sea, y no hay como cosa tal de que tal zona yo la voy a levantar después. No, o sea, hay que hacer hasta lo imposible por entrar a todos los lugares, o sea, en las condiciones que está, en lo más recóndito posible, no entrar y llegar a censar a la población, y esa es la idea, ¿verdad? Que tenemos, y haciendo entonces un desplazamiento y un trabajo ahí a nivel de juntas de vecinos, ¿verdad? De cómo está actuando la comisión censal en el terreno, para que no dejemos a nadie, ¿verdad? Y que nadie se quede sin levantar la información. Y obviamente, aun cuando uno hace una actualización cartográfica, claramente la actualización cartográfica final se da esos días que tú sales al terreno, porque en un lugar que hoy no había en casa, mañana puede haber, ¿no? Y eso también es parte de las cosas que cuando se hacen las proyecciones, ¿verdad? De cómo nos vamos a desplegar en el territorio, pues son cosas que contemplamos. No sé, Mildred, si tú quisieras ahí. Por supuesto. Bueno, pues tal como usted menciona, los censos recogen información de carácter demográfico, pero además de esas informaciones que tienen que ver con las características propias de la población, como el sexo, la edad, sí, también se recogen informaciones que son fundamentales en relación a las viviendas y las condiciones de la vivienda, porque son justamente las que nos permiten el diseño de políticas públicas que vayan en pro de mejorar las condiciones de vida de la población. Tal como mencionaba Miosotis, el territorio es dinámico. Nosotros podemos ir en el día de hoy y existe un solar vacío, pero en una semana cuando vamos ya hay una vivienda que ha sido construida. Por eso se dice que los censos corresponden a lo que es una fotografía del momento en que se levantan los datos. E independientemente del dinamismo que se pueda generar en el territorio, tanto en cuanto a la movilidad de las personas como al surgimiento o la desaparición de alguna vivienda, esa fotografía del momento nos permite hacer comparaciones en el tiempo y establecer cómo está distribuida la población a nivel de las diferentes unidades territoriales, tanto de las político-administrativas como también de las unidades que se definen para el censo, que son las unidades como los segmentos censales, que se utilizan luego para temas de gran relevancia como son el diseño de los marcos muestrales de las encuestas. Cándida, ¿tienes una pregunta sobre los pagos del personal del censo? Sí, yo le preguntaba ahorita a nosotros la cantidad de personas. La cantidad de personas, que le he dicho una determinada cantidad, y la certificación por sexo. Pero todavía hay tiempo de gente que quiera. Porque ya la capacitación comienza mañana. O sea, y nosotros lo primero que hicimos fue un proceso de un aplicativo en el cual la gente estuvo disponible del 1 de agosto hasta el 17 de octubre, en donde la gente se fue inscribiendo, ¿verdad? Era muy importante que la gente entrara a este proceso porque pusiera la cédula, y la cédula traía de la Junta Central Electoral, nos traía el nombre. Entonces ya eso nos quitaba un primer filtro de que una cédula se digitara mal o lo que sea para futura, para procesos que como el del pago, que es importante en esto. Entonces 35,000 personas, de las cuales una parte será como unos 23,000 empadronadores y luego los otros supervisores. Esa es de la estructura que está en el terreno para esos 14 días, perdón. Entonces, estas personas van a ganar, que yo les decía, en el caso de los empadronadores, 17,000 pesos, y en el caso de los supervisores, 25,000. Eso es honorario, pero también van a recibir un viático diario para que se puedan movilizar, ¿verdad? Y tal, comer. Por ahí es muy importante decir que nosotros... ¿Con qué equipo ustedes van a movilizar a sus...? Sí, eso es decir que ¿tienen aquí, vehículos para llevarlo a cada sitio o es a la buena de Dios? No, aquí la idea, otra cosa que cuando la gente se registraba en el aplicativo tenía que decir claramente la dirección donde vivía. ¿Por qué? Porque la idea es de que nosotros tenemos una estructura que luego se va definiendo por polígono, segmento, ¿verdad? Entonces la idea es que tú te trabajes cerca, ¿verdad? En el segmento que te corresponde. O sea, que exista muy poca movilización. En el caso, por ejemplo, nosotros
en materia de distancia, claro. ¿Un segmento para ustedes qué es? Digamos, un núcleo de población de cuántas casas aproximadamente, cuántas personas. Se ha tomado una cuadra de un barrio. No, eso es un parámetro que se toma científicamente, ¿verdad? O sea, en materia metodológica, tanto para la carga urbana como para la carga rural, que es totalmente diferente, ¿verdad? Si no mal recuerdo, porque ahora no tengo ese dato, eso fue un dato que al principio, cuando estábamos con la cartografía, el segmento en materia rural eran 71, yo no lo tengo claro eso, si era como, porque se te va haciendo, inclusive todo eso lo hicimos en base a un programa informático, ¿verdad? O sea, y se le daba el parámetro de si es exacto, o sea, si son 71 creo que eran los rurales y 90 y tanto en lo urbano, pero no recuerdo ese dato. Entonces ahí se asociaba el segmento y son como al final de cuentas como si fueran como manzanas, ¿verdad? Que en donde luego o que se divide luego en manzanas donde los empadronadores están en ese proceso en base a la carga de distribución que le hace quien supervisa el segmento. Para ponerlo, digamos, más gráfico y más fácil de explicar, vamos a decir, bueno, vamos a hacer el censo en un barrio X, muy poblado de la capital. En esta cuadra aproximadamente pueden haber 60 viviendas, no sé. ¿Cuántos trabajarían, digamos, en ese espacio? Sí. ¿Cuántos empadronadores para hacer el trabajo? Y es para más o menos tener una idea de a cuántas personas empadronaría un empadronador. Sí, mire, la carga que sea de distribución que hemos hecho, ¿verdad? Un supervisor tiene a su cargo unos 5 a 6 empadronadores dependiendo. Y la idea es de que un empadronador al día puede hacer al menos entre unas 12 viviendas, porque depende mucho también del lugar. Acuérdense que en una vivienda yo puedo encontrar más de un hogar. Y no es lo mismo un hogar que tenga una persona a un hogar que tenga 10 personas, por decir una cosa. O sea, tú te vas a tardar más. Nosotros tenemos en promedio que un empadronador puede durar alrededor de unos 30 minutos, ¿verdad? En un hogar empadronando, y de eso entonces un poco su productividad. Hay algo que nosotros hemos estado haciendo para inclusive mejorar esa productividad, y es que ya hemos puesto la boleta a la disposición del público, para que el público la vaya conociendo, para que se vaya familiarizando con las preguntas y que por tanto, exacto, sea un poco más rápido el proceso, ¿verdad? De sobre todo de quien la pueda, porque hay hogares donde nosotros hemos estado haciendo pruebas, y no sé si Mildred o Augusto quieren comentar de eso. O sea, hay hogares donde tú tienes que tomarte tu tiempo, porque entonces la persona, si es una persona más adulta mayor, o si hay que ir despacio, y todo eso el empadronador tiene que tomarlo en cuenta, porque no es una cosa tampoco a la carrera, dígame la pregunta, no sé qué, papá. O sea, hay gente que hay que... Entonces, sí, muy bien, vamos entonces a situarnos en el escenario de que un empadronador llega a una casa, quiere saber cuántas personas viven ahí, pero resulta que probablemente ahí en esa casa viva la abuela y una mamá o lo que sea, y hay 4 muchachos jóvenes o niños que están fuera en ese momento, en el momento del empadronamiento. O sea, ¿cómo se establecería la confiabilidad del dato que aporta el empadronado? O sea, si usted va, le pregunta, ¿cuántas personas viven aquí? 4, pero aquí usted está ahora, pero no están los otros. ¿Cómo certifican que ciertamente son 4 para registrarlo como asistente? Bueno, yo creo que es importante resaltar algunos elementos. El primero es que en el caso del censo que vamos a estar desarrollando, se trata de un censo de derecho. Quiere decir que solamente se incluye en el empadronamiento lo que es la población residente habitual. Esto ya desde el punto de vista metodológico establece quiénes pueden ser empadronados y quiénes no pueden ser empadronados. En cuanto a la presencia de las personas en los hogares, sabemos que con el dinamismo, y está muy vinculado al tipo de censo, porque con anterioridad los censos se hacían de hecho, y ese día la persona no se podía movilizar de sus hogares, todo el mundo tenía que estar en los hogares. Pero con la necesidad de la incorporación de la población en la dinámica productiva, los hogares están usualmente vacíos o con una persona. Entonces, en ese sentido, lo que se hace, además de definir quién es un informante adecuado, que debe ser la persona que tenga todas las informaciones sobre los residentes habituales del hogar, también se establece un número de visitas.
Es decir, no es que vamos a ir una sola vez a la vivienda y si la vivienda está vacía ya no vamos a regresar, sino que se establece un número de visitas que van a estar siendo monitoreadas a través del propio sistema de la tableta. De esta manera, y también utilizando lo que es la experiencia que se tiene de las encuestas, se pueden realizar hasta 3, 4 visitas hasta localizar a los miembros del hogar. Igual se establecen citas en los condominios, que suele ser más complejo el proceso, se hacen visitas previas, se establece contacto. A propósito de los condominios, ¿cómo funcionará eso en los condominios? Porque me interesa, pues yo vivo en uno. O sea, nosotros estamos ahora diseñando, bueno, no ahora, estamos, como dice Mildred, sobre todo aprendiendo del proceso de la encuesta. Como yo le decía al principio, la ONE no solamente hace censos, hace encuestas de hogares todos los años. O sea, nosotros tenemos la En Hogar, que cada año levanta información y la cual nos ha ido dando se hacen desde el 2006 en la ONE, pues nos ha ido dando una expertise de cómo tratar ese cambio demográfico que hemos tenido en materia, ¿verdad?, de viviendas. Entonces hay un equipo encargado de esos operativos especiales, coordinando inclusive igual con la Junta de Vecinos, pero con la Asociación de Condominios, para poder también establecer, digamos, como un horario. El empadronador está aquí en el edificio. Sí. Ya lo saben, bajen al lobby, qué sé yo, a un lugar para llenarlo. ¿Podría ser así? O el empadronador tiene que subir a cada apartamento de... Mire, lo esencial, no tiene que entrar al apartamento, pero lo esencial es que pueda estar en un espacio, ¿verdad?, donde accesible se le pueda, a los... Claro, y porque hay información que va a estar levantando. Nosotros también tenemos una estrategia que es la del autoempadronamiento, ¿verdad?, que inclusive que en aquellos lugares que por alguna razón no hay forma, no te vamos a dejar entrar. Entonces sí se va a dejar entonces una boleta que la gente, con un instructivo, para que la gente lo pueda llenar, pero siempre esa boleta, aunque es física, el empadronador luego tiene que pasarla a la tableta, porque es la forma en donde, ¿verdad? O sea, nosotros no vamos a estar recibiendo boletas físicas, sino que todo tiene que llegar a través de el aplicativo de captura que se ha diseñado para el proceso. Entonces ahí una pregunta pertinente. ¿Alguien se puede negar a ser censado? Sí, porque no es obligatorio, o sea, la ley dice que es obligatorio. Sí, es obligatorio. La ley dice que es obligatorio. Sí, la ley dice que es obligatorio, pero ¿y si alguien no quiere censar o dejar entrar al empadronador a su casa? Son escenarios que están imposibles. ¿Qué pasaría? Es que al final no podemos obligar a la gente, o sea, no hay, o sea, aunque la ley lo dice, tú no tienes un mecanismo de sanción, o sea, no tienes para eso, entonces al final depende. Claro, pero ahí lo importante es que la ciudadanía entienda la relevancia que tiene el censo y cómo esa información que proporciona de manera individual sobre su familia, sobre su vivienda, tiene repercusiones en lo que es el diseño de las políticas públicas. Y bajo ese entendimiento entendemos que la población está más abierta a ofrecer esas informaciones, porque son informaciones que al final de cuentas repercuten en la vida de todos, no solamente del diseño de políticas públicas en el sector privado, también con todo lo que tiene que ver con nuestra relación a nivel internacional, porque también como país tenemos que compararnos con otros países para ver cómo nos vamos moviendo en ciertos indicadores. Entonces, más que un tema de obligatoriedad desde el punto de vista de la ley, es esa conciencia ciudadana de los beneficios que tiene la realización de un censo para los países. Y yo creo que también, tanto en las encuestas, ¿verdad?, de hogares como en las económicas, nosotros siempre tenemos también una alta tasa de respuesta de la gente. O sea, no es verdad que la gente se niega, ¿verdad?, a no responder las encuestas. Estamos siempre, como les digo, en el terreno preguntando. Y creo que a eso también seguimos como apelando, en el caso del censo, a esa buena confianza que la gente tiene en el trabajo que se hace desde la Oficina Nacional de Estadística, abriéndonos las puertas, pues como que no es como que hay un rechazo. Cuando nosotros llegábamos, las encuestas duramos 2 meses, 3 en terreno, por ejemplo en la de hogares, y como les digo, es verdad que en el momento, por ejemplo, sobre todo tiene mucho que ver con que la gente no esté ahí
a la hora de que uno llegue, pero como se hacen todos los esfuerzos de visitar los hogares una y otra vez, entonces también recordemos que nosotros vamos a comenzar, ¿verdad? Un día 10 que, si no me equivoco, es jueves, hay 2 fines de semana de por medio, lo cual también te permite ir volviendo cuando la gente esté ahí, ¿verdad? Una pregunta, ¿hasta qué hora estarán, digamos, los empadronadores yendo a una casa a visitar? El horario es de 8 a 5, o sea, usted sabe que también tenemos que tomar en cuenta que hay lugares que, ¿verdad? Que hay que tener cosas, pero igual, luego también lo que nosotros hemos visto, por lo menos en el caso de las encuestas, es que el propio territorio te da como la dinámica, ¿verdad? Porque también, como son personas, nosotros hemos hecho 2 pruebas censales, una en Nizao y otra en Maimón también del censo. Como normalmente te conocen, o sea, esa es la idea, que te conozcan, que tú seas del territorio, entonces es como a veces mucho más fácil que tú puedas coordinar, volver a una hora después, pero nosotros siempre también apelamos a la propia seguridad del empadronador y la empadronadora, ¿verdad? Que no estar en terreno, pues ahora que pudieran ser inseguros para ellos, ¿no? Eso es para los empadronadores, pero en el caso, digamos, de los ciudadanos que pudieran tener temor, como se han producido tantos casos de engaños, de asaltos y de gente que se disfraza de una cosa. Y aquí nunca dejan de aparecer gente creativa, avivatos, sí, que quieren aprovecharse y dicen, mire que yo vengo, falsifican la cachucha y y entran y cuando vienen a ver asaltan. O sea, ¿qué tipo de precauciones están tomando ustedes para que no, digamos, no falsifiquen la identidad de los empadronadores, por un lado, y también para llevarle confianza, o sea, para que el ciudadano sepa cómo identificar a un empadronador, o sea, que si tiene que tener una identificación especial, que no sea solamente el chaleco y la gorra? Sí, yo puedo decir, y luego también Jorge puede hablar un poquito de la parte de la campaña de comunicación. No, y de seguridad. Sí, no, pero de la comunicación con la relación a la seguridad, porque por ejemplo nosotros hemos previsto que en el caso, ¿verdad? Yo vengo aquí hoy como normalmente va a llegar un padronador, la gorra, un chaleco, y este carnet que tiene un código, ¿verdad? QR, y que ese código QR en el momento en que comienza el censo, ¿verdad? Ahora no, porque no, pero ya está. Cada empadronador lo tendrá. Sí, cada empadronador lo tendrá, y quien tiene un teléfono inteligente, pues eso te va a remitir, ¿verdad? Una foto que ahora mismo no se escanee, para que no comiencen a ver qué es lo que hay ahí detrás. Entonces eso te va a remitir a un tema de ahora mismo no te va de que funciona así, pero que no se vea dónde que va a remitir ahora para no tener la creatividad de la gente, ¿verdad? No, yo lo que quería saber si ese es el tuyo, el carnet tuyo. No, pero ese mire, lo puede escanear ahí. Y si no, está el asterisco 462 también con la OPTI, que hemos estado trabajando para esto. No sé, Jorge, si quieres. Esto luego te va a mandar a una base de datos. Exacto. Cuando usted pueda, disculpe la el país cuenta contigo. Y ese fotógrafo pueda ver cómo va a estar. Claro. Sí, claro. O sea, luego los pantalones puede ser lo que quieran. Pero aquí un poco, esa es la idea con este código, ¿verdad? Una foto así. Sí. Pero usted la escaneó Ya la está escaneado, míralo aquí. Ya la llevó. Ahora mismo le lleva al conteo regresivo, exacto. 16, 07, 20, 24. Sí, esa es la cantidad de días que faltan, según Correcto. De todas formas, así como decía. ¿Qué otra información tiene? Sí, más adelante este enlace del código QR le va a llevar al portal web de censo, donde usted va a poder colocar la información del empadronador. Por ejemplo, el señor Franjul me pregunta, señor Franjul, yo soy Jorge Espinosa, vengo a empadronarlo, ¿no? Entonces, Jorge, deme usted me va a preguntar una serie de datos que usted puede llamar a asterisco 462 y confirmar, mire, yo tengo aquí a Jorge Espinosa en la puerta de mi casa, es verdad que ellos le van a responder, o también puede hacerlo escaneando el código QR del carnet que van a tener, y ahí usted va a poder poner la información de la persona que está tocando su puerta, la cédula sobre todo, la cédula del empadronador, y va a poder confirmar, sí, es cierto, es la persona que está frente a mí, y ahí entonces usted puede tener la seguridad de que puede contestar tranquilamente las preguntas del empadronador. Otra pregunta. Y también usted ahorita mencionaba que yo quería decirle, una cosa es dejarse empadronar y otra cosa es dejar entrar, porque como mencionaban ellos, sí, la ley, ¿verdad? Lo dice y eso, pero también, bueno,
no me quiere dejar entrar, pero me permite la distancia. Desde aquí le puedo, o sea, desde el área común le puedo entrevistar desde la ventana. Déjeme yo empadronar, o sea, hacerle la pregunta. No hay problema. O sea que son cosas distintas en ese sentido, para que la gente también no sienta el nivel de inseguridad. Otra pregunta. Hay algo que no me quedó claro cuando usted dijo que es de derecho, ¿verdad? De ley. Censo. De derecho. Que no necesariamente como las personas están fuera de la casa, están trabajando. Si usted viene si yo estoy en el salón y usted llega a empadronar a la persona que está en el salón, la dueña, le va a hacer todas sus preguntas, usted la va a empadronar a ella, pero esa no es mi casa. Yo estoy ahí en un momento determinado, entonces yo no me puedo empadronar ahí. No. Tiene que ser en mi casa. Las personas tienen que ser empadronadas en su lugar de residencia habitual, que hay una definición para eso, igual que residente habitual, donde se incluyen elementos de donde la persona duerme, come, tiene una permanencia. Por ejemplo, en mi casa, que siempre está cerrado, ¿dónde tú puedes entrar? Por eso el número de visitas, por eso el número de visitas y el tema de... Durante 15 días te vas a estar echando y tú no apareces. Acechamos durante esos 15 días. 14. Es difícil. Y otra pregunta. Cándida tiene dos casas, una aquí y otra en Pedernales. Si ella está, por ejemplo, en el día que comienza el censo, ustedes van a la casa de aquí y no la encuentran, y en Pedernales está en su casa, porque ella es de su casa, la censan allá, ¿verdad? Vamos a suponer que la censaron allá. Ok. Cándida vuelve a la capital y la persona que toca ese área la encuentra. ¿Cómo hay manera de definir, de identificar el doble, digamos, consulta o empadronamiento? No sé, para que para no dar una información. Sí. Hay un elemento esencial, tiene que ver con la capacitación del personal, porque a través de la capacitación es justamente donde se va a estandarizar todo el proceso y se van a transmitir los conceptos y los procedimientos operativos del censo. Entonces, al ser un censo de derecho donde se empadronan a las personas en su lugar de residencia habitual, una persona no puede ser empadronada en una vivienda que es de uso temporal. Una vivienda que es para vacacionar, donde uno va los fines de semana, no es un lugar de residencia habitual, porque el lugar de residencia habitual es donde uno duerme, come habitualmente y tiene una intención de permanencia. Entonces, una casa de playa, una casa de campo, no es un lugar de residencia habitual si la persona no vive ahí. Y si yo voy y me paso 15 días en una villa. Pero va a volver a su casa habitual. No, pero si yo vuelvo después que pase el censo. Es que ahí la que me quedo fuera porque le recomendamos que esté bien. Exacto, que deje el resort entonces. Que deje la villa. Okay, no, pero es importante porque quería saber si hay gente que vive en villa y alterna su modo operandi con la capital, con lo que sea. Entonces yo creo que el censo ahora del 2010, a diferencia del 2010, ¿verdad? Con el tiempo, está enfrentándose muchos de esos desafíos, ¿verdad? Que son propios de la dinámica demográfica. O sea, hemos cambiado como sociedad, ¿verdad? Y eso es de las cosas interesantes. Por ejemplo, yo estaba buscando aquí en el tema del tema de viviendas, ¿verdad? Uno sobre todo cuando tú preguntabas, es importante que la primera sección del cuestionario es la ubicación. Tú vas a salir 2 minutos. Vengo ahora. Sí, es la ubicación geográfica. ¿Verdad? Y entonces, en esa ubicación geográfica tú vas a tener que poner el número de orden de la vivienda, ¿verdad? El número de hogar que tiene esa vivienda, ¿verdad? O alguna serie de cosas, la provincia, el municipio o el distrito de esa vivienda, ¿verdad? Y eso como importante, que te tienen que dar luego una importancia para las estadísticas georreferenciadas, ¿verdad? Y que podamos hacer a nivel de luego nosotros poder decir que a nivel de municipio, de provincia, que son de la forma... que viven sí, o sea, que tú tienes que ir poniendo... Que viven hasta 3 familias. Así es. Entonces, ya vas ahí, ¿verdad? Teniendo como información y luego nosotros también tener que las viviendas, ¿verdad?
tú vas a identificar entre viviendas particulares, pero también viviendas desocupadas, y una de las cosas que se puede decir es por desocupada, si es por uso temporal, ¿verdad? Que no está ahí porque esa vivienda, entonces, para el tema de déficit habitacional, para calcular déficit habitacional, esos son elementos muy importantes que tal vez hace unos 10 años, 20 años atrás, ¿verdad? El censo del 1993 no era un desafío, hoy son un desafío, ¿verdad? Y hoy un elemento de estudio que se pone a la consideración, sobre todo interés muy importante del Ministerio de Vivienda, que ha estado diciendo, no, mira, necesitamos para poder formular bien y calcular bien déficit habitacional, necesitamos claramente ver ese tema de cuáles son las que son para uso temporales, cuáles son, ¿verdad? Y que realmente se vea el déficit. Porque entonces tú puedes decir, aquí hay Sí, se va a ver el déficit, pero se va a ver también cuántas tengo yo y cuántas tiene el otro. Bueno, acuérdate que nosotros no damos datos confidenciales, individuales, entonces no se va a saber cuántas. O sea, eso no va a ser público, eso no va a salir a la luz. Al Ministerio de Vivienda va a tener que ponerla. No, le va a servir para saber cuánto es la relación de propiedad, pero no para tasar a la persona como tal. Sí. ¿Cuántas villas tiene Cándido? No, ni cuántas villas tiene Cándido. Eso no va, y no tiene. Y no tengo nada. Eso no va a salir. Pero creo que con el censo le damos los resultados para que la tenga. No tengo nada. Así es. Usted dijo que las boletas se están poniendo a disposición, pero yo no la había visto. Ahora porque la pedí. Nosotros desde el 10 de octubre la pusimos a la disposición. De hecho pusimos una nota de prensa, de hecho aquí se hicieron eco, ayer vimos un trabajo sumamente bueno. En la televisión bueno. está en la televisión no, hemos estado haciendo más cosas por las redes, ¿verdad? Sociales y por todas estas nuevas vías de información, nota de prensa, pero un buen dato, Jorge, toma nota para ver cómo vemos esa parte. La televisión, en la radio, porque claro. También sabe que hay programas radiales que son transmitidos ahora a nivel digital, como la forma como está evolucionando la televisión. Entonces, esos programas sí han comentado. Tenemos programas que sí han comentado de la boleta censal en su programa de radio transmitido en televisión digital. Ahora, la televisión tradicional es como menciona, sí necesita más impulso, más promoción sobre boleta censal, porque se ha enfocado un poco más en promover el censo como tal y dar a conocer la fecha y el horario. Pero la boleta censal sí necesita a nivel de televisión. En la televisión y en la radio per se, porque en los campos y en esos sitios por ahí la gente radio. No saben. Eso es cierto. Tiene gente que te esté hablando, le esté diciendo, mira esto, mira, por ejemplo, a mí me llama la atención, son 6 secciones, ¿verdad? Eso hay que decírselo a la gente. Hay esa parte de observaciones que le corresponde al supervisor. ¿Qué puede observar ahí? Que la gente no se quiso censar, que no estaba en la casa. Por ejemplo, hoy nosotros veíamos un caso en particular que nos estaban preguntando, en el caso, por ejemplo, del pasaporte, que decía que si la gente, como nosotros pedimos cédula, que si entonces que si la gente tiene pasaporte, en observaciones, si la gente quiere que le ponga el pasaporte, ahí se puede dar, o sea, o también en las observaciones, ¿verdad? Si son extranjeros. Necesariamente el censo va dirigido a todos los dominicanos. No, residentes habituales, independientemente de su condición migratoria. Residentes habituales. Esa es la parte donde, como tú planteas, espérate, que esto se me apagó. Residentes habituales. Yo vivo en esta casa. Tengo 3 familias en mi casa, diferentes muchachos, diferentes gente, diferentes actividades. ¿Qué pasa? Que yo soy dominicano, pero el hijo de mi esposo, por ejemplo, es venezolano, la esposa de mi hijo es cubana, la otra vino de Haití, la otra vino de Rusia, todo eso se pone ahí. Son residentes habituales porque lo que investiga es el hogar. Y el hogar, entonces, como decía Mildred, en el tema de la capacitación, es como importante que todo el mundo te pueda dar información. Entonces, por ejemplo, cuando va a la sección 3, que comienza, nosotros tenemos un censo, ¿verdad?, que es de población y de vivienda. Va a recoger características de la vivienda, características de las personas y de los hogares. Entonces,
En la sección 3, que es identificación del hogar, lo primero que te va a leer la persona que llega a tu casa a empadronarte es decirte, un hogar es un grupo de personas, sean familiares o no, que viven juntas bajo un mismo techo y comparten gastos de alimentación y otros servicios, como pago de electricidad, agua, teléfono, entre otros. Pero también un hogar puede estar formado por una persona que vive sola, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos hogares hay en esta vivienda? ¿Verdad? Y ahí te va a comenzar a preguntar, ¿verdad? Entonces, la definición de residencia habitual, que primeramente es, como decían, esa persona que convive en ese hogar por 6 meses o más, o tiene intención, aun cuando tenga 3, de quedarse más de 6 meses, y que comparte entonces lo que es los gastos del hogar. Entonces esa persona parte de debe, esa familia. Exactamente, del hogar, porque la familia es un tema más como consanguíneo, ¿verdad? Sí. Pero del hogar, exacto. Entonces, como decía Mildred, ahí es muy importante el tema de la capacitación, y nosotros una de las cosas que hemos estado también haciendo como Oficina Nacional de Estadística es tener lo más estandarizado posible la capacitación. ¿Y eso cómo lo hemos logrado? Una, a través de los manuales, ¿verdad? Que hay manuales. Yo te digo que tú, por ejemplo, a mí me tocó ahora hacerme mi capacitación el domingo para empadronar al presidente de la República, ¿verdad? ¿Me tocará eso? Sí, entonces yo, me dieron mi clase, todo, y estuve ahí, pero uno, solamente con tú tener el manual te sirve luego, ¿verdad? Digo, para tú como hacer el levantamiento de la información. No tal vez para, a mí que yo no tenía que ir y que a ver, que ubicarme, que buscar, a mí no me dieron esa parte, me dieron el uso del aplicativo de captura, ¿verdad? Entonces la boleta censal y el aplicativo de captura. Entonces la información era súper, pero también un montón de recursos didácticos, videos de cómo orientarte, que tú sepas dónde está el sur y el norte y el este, ¿verdad? Todo eso, tenerlo estandarizado, ¿para qué? Para que lo que le llegue a Cándida, que está en Junumucú, ¿verdad? Y a Miosotti, que está aquí en el Distrito Nacional, no sea lo mismo. No va a Junumucú, ni conoce a Junumucú, ya no. Entonces, eso, o sea, entonces como que no te llegue a ti una información y a mí me llegue otra, sino que están todos esos temas de los recursos didácticos, audiovisuales, ¿verdad? A la disposición de la capacitación es muy, muy importante. ¿Qué tiempo dura esa capacitación para ese personal? ¿Qué tiempo duró? No duró, no. Todavía. Comienza mañana. Comienza mañana, y es un proceso de 7 días para empadronadores y 9 días para supervisores, porque a los supervisores se le agrega 2 días más en función de que tienen otras funciones que realizar en el terreno. Una pregunta. ¿En este proceso de adiestramiento se le paga lo que va o no? ¿Es cuando comiencen a trabajar? Sí, se le paga un viático, se le da un viático, digamos, de una alimentación, una ayuda, pero se le da al final del periodo de la capacitación. Es decir, ahí se acumula y se le da a los que efectivamente participaron. ¿Y cómo, perdón, Cándida, a todos los están, digamos, capacitando en un mismo sitio aquí en la capital, o son simultáneos? Se distribuye en el territorio, se distribuyen aulas en el territorio. Okay. Pensando donde está la concentración de población, es decir, donde hay mayor carga de viviendas y de población, ahí se determinan aulas, y en esas aulas pues se invitan a participar a las poblaciones más cercanas, que por lo general coinciden en un territorio específico, un barrio, para las grandes ciudades. En las ciudades del interior, pues en puntos específicos de centros de distritos municipales y demás. Sí. Perdón, y el tema, no sé si decirte lo del viático que me interesa, o sea, que me genera siempre inquietudes al final de la capacitación. Correcto. Yo estoy capacitada, usted me va a pagar una transferencia, me va a dar un cheque, me lo va a dar efectivo, ¿y cuánto me va a dar? Sí. Hay un mecanismo de pago que se ha establecido con el banco, y se pagarían con el banco de reserva, y se pagarían 400 pesos por día por persona. En la capacitación. En la capacitación. Que es diferente, ¿verdad? Es diferente al trabajo de campo. Al trabajo de campo, y se la va a entregar, si tú me vas a entregar 17, ¿cuántos días son total? No, en este caso, en la capacitación 7 días. 7 días. Exacto. Lo multiplico por 400 y me entrega ese dinero por transferencia. Exacto, un mecanismo de pago con el banco de reserva. Nosotros hacemos una transferencia al banco, ¿verdad? Y la gente con su cédula
y un código va al banco o a un subagente bancario, ¿verdad? Porque no hay banco en todos lados. Es verdad, entonces la gente llega campos. la gente llega entonces a recibir sus recursos. Otra pregunta. A la persona que van a empadronar, ¿ustedes le van a pedir su cédula de identidad? Hay una pregunta específicamente sobre ese tema. Se solicita si la gente así también no es de carácter puede no darla. Sí, porque no, porque acuérdese que como es un tema a nosotros no nos interesa verificar que usted, eso no es, ese como no como digo, no el interés como al final, pero si hay una pregunta, nosotros se ha introducido en este censo, sobre todo para ir mejorando a futuro los registros administrativos, o sea, las estadísticas de registros administrativos e irle quitando carga al censo, ¿verdad? Porque hoy el censo nuestro tiene 67 preguntas. Esas 67 preguntas tienen mucho que ver con la necesidad de investigación de cosas que tiene el país. Si muchas de estas cosas pudieran captarse desde otro tema, ¿verdad? De los registros de educación, de los de registros de salud, entonces uno tal vez no tuviera que preguntarlo en el censo y trabajarlo, pero para eso la llave de eso es el número de identidad, ya sea la cédula o el número de identidad. Entonces la pregunta 35... Perdón, usted ¿cómo número de identidad? Es que usted sabe que ahora también a los niños le da el número de único de identidad. Ok, en ese caso, si van a entrevistar a un niño, pero se supone que va a entrevistar a un adulto. Mire cómo le voy a explicar. A ver, yo llego, ¿verdad?, empadronadora, y ahorita le decíamos a Cándida que, ¿verdad?, la primera sección es la ubicación geográfica. Entonces yo ahí le voy a preguntar y un poco también voy a observar la provincia, el municipio y tal. Luego yo me voy a ir a la característica de la vivienda, esa es la segunda pregunta, y voy a preguntar, verá si es una vivienda particular, si es colectiva, porque también los asilos, la cárcel, todo eso hay que, verá, entonces, que si es particular, si está ocupada, que si el piso es de yagua, que si es de concreto, verá, todas esas cosas que son características del hogar. Yo luego me voy a ir a un tema de identificación del hogar, verá, y ahí voy a preguntar sobre... voy a primero definirle a usted a la persona que ha sido elegida por la familia como la informante clave, que puede ser el jefe o la jefa del hogar o una persona mayor de 15 años y más que conozca toda la información de lo que viven, porque a usted le va a tocar responder. Por ejemplo, yo soy vivo con mi hijo, tengo un hijo, yo tengo que responder por mí y por mi hijo, ¿verdad? Soy la informante clave. Sí. En el caso él ya tiene 18 años, él también pudiera ser informante clave, y yo lo que le tengo que dar toda la información mía para que él la provea, ¿verdad? Entonces, yo voy a definir un hogar y luego voy a hacer las características del hogar, y la sesión 5 es una sección donde yo le voy a pedir que liste todas las personas que conforman el hogar. Entonces usted me va a decir, a ver, entonces ¿qué? Tuvo mi osote, entonces por ejemplo en mi caso yo voy a decir, una primera persona es Lucas, que reside habitualmente, ¿verdad? Entonces tú me vas a decir, esta persona está presente en el hogar, yo puedo decir si sí está presente o no está presente, pudiera no estarlo, ¿verdad? ¿Es hombre o mujer? Tengo que decir si es hombre o mujer, ¿verdad? Entonces un poco, ¿cuántos años cumplido tiene? ¿Cuál es la relación del parentesco? Ahora que hay una confusión, que la gente dice qué es lo que quiere ser o lo que piensa que es. O sea, que usted está hablando con un hombre y le dice, no, yo soy mujer. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a decir el empadronador? Y viceversa también. No digo, se puede presentar esos casos. Se puede presentar esos casos de que tú vayas y le dices. ¿Usted nació? Sí. O sea, el género, ¿cómo se considera? Exacto. No, sí. una de lo que nosotros hacemos de la capacitación, y es lo que se pregunta, es por el sexo al nacer, ¿no? De la persona. Entonces ya nos quitamos en eso de problema de el tema de, no un problema, el tema de, ¿verdad? Porque no lo que estamos, o sea, nosotros, ¿por qué necesitamos el dato del sexo? Porque luego se hace la pirámide demográfica, ¿verdad? Decir un poco población, de las principales informaciones en materia demográfica es el sexo. Pero entonces para recoger, es un dato más demográfico que de apreciación y de, exactamente. Entonces seguimos, porque yo quiero ver hasta dónde llegamos con la cédula. Entonces, claro, yo listo todo esto, ¿cuál es la relación, verdad? Y usted me da a mí todas las personas que viven en el hogar. Ya yo comienzo a preguntarle entonces de usted y de cada una de las personas, de la pregunta 31 hasta el final, yo voy a preguntarle por usted y por todas las personas que usted me dijo aquí que componían el hogar. Pero no va a hablar con ninguna de esas personas, sino con el responsable. Exactamente. Entonces, para no entender exactamente. Entonces, aquí cuando yo llego a la 34, a la 35, digo, ¿cuál es el número de identidad, verdad? O número único de identidad dominicano de
dominicana de, entonces fulana, 0001, ¿verdad? Yo, por eso antes decíamos, el tema del pasaporte. Si alguien me dice, yo lo que tengo un pasaporte, no, el pasaporte no va ahí porque es el número de identidad. Entonces puede decir, no, yo no lo tengo. ¿Por qué? Porque no fue declarado, porque no tiene cédula de la identidad, porque no tiene el número único de identidad, porque no sabe el número o no responde. Entonces puede no responder. En ese caso, ¿qué harían ustedes ahí? Se marca aquí, que no lo tiene. Que no lo tiene, y se marca. Aquí. Okay, pero no se invalida. No se invalida. No se invalida. Porque no es obligatorio para yo entrevistarte que tú me des la cédula de identidad. No es obligatorio. Entonces, por eso no se invalida, simplemente no se reporta. Aquí esta pregunta conecta con la que le hice anteriormente. O sea, si eventualmente hay una persona responsable, como en Cándida, una casa aquí y otra en Pedernales, si en el momento X del censo, ella llega a Pedernales y todo el mundo certifica por ahí que la conocía y le hacen la entrevista allá, si viene aquí y la vuelve, le encuentra un censo. O sea, ¿cómo establecer si no hay una doble consulta? Si no se tiene, o sea... Bueno, ahí volvemos al tema del concepto de residente habitual. Es que en la medida en que se explique y se entienda el término de residente habitual, la misma gente va a caer en la cuenta, pero aún si se hiciera la duplicidad, pues existen también todo el tema de consistencia de los datos. O sea, es muy importante que la gente entienda que no es que yo hice un 4 palitos aquí, conté, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y esta es la estadística. Ese es el dato. El dato luego se lleva a un proceso de una base de datos, de consistencia, o sea, de una serie de atributos de la calidad del dato, que es lo que permite luego dar la estadística. Por eso y tuvimos esa discusión, por ejemplo, en la oficina, hasta qué punto nos íbamos a dar en vivo la población, ¿verdad? ¿Hasta qué punto? Tú puedes decir, bueno, pero espérate, si ya tú automatizaste, si ya tú hiciste todo esto, ¿por qué tú no das a esa población de una vez? Porque la población no solamente es un tema de un conteo, o sea, eso tiene que llevarse a un proceso de calidad, ¿no? Y eso lo hacemos nosotros en la oficina y por tanto, por eso nuestro compromiso es por lo menos en el primer trimestre del año 2023, dar la población total, la población por sexo, el total de vivienda y la densidad poblacional. La parte socioeconómica la considerarán, es decir, el nivel de ingreso del empadronado, no sé, de educación, está contemplado todo. No sé si usted alguno que quiere. Mire, aquí nosotros tenemos, nosotros no levantamos información de ingresos. En el caso de todo el tema de ingresos se levanta a través específicamente de otras de encuestas. Está la encuesta nacional de ingresos y gastos que hace el Banco Central, está la encuesta nacional de fuerza de trabajo, que luego nosotros sí eso lo explotamos para fines estadísticos, ¿verdad? Y eso es otro, la TCS, ¿verdad? Los registros de la TCS, ¿verdad? Se explota, ¿verdad? Para fines estadísticos, pero no la idea. Sí vamos a preguntar sobre la persona, en el caso de la educación, el curso que está actualmente, el último curso aprobado que tuvo la persona, porque luego todo eso sirve para calcular indicadores como índice de analfabetismo, sobre edad escolar, ¿verdad? Entre otras cosas que se pueden ir identificando, pero sobre todo también ir verificando la demanda, ¿verdad? Que inclusive se pueda tener. Recuérdense que todo esto luego lo damos geográficamente, entonces nos permite ver no un número solamente como total de la población, sino también cómo se está comportando a nivel de provincia, de región, de zona rural urbana, por grupos de edades, ¿verdad? Que etarios, que también es importante, y que todo eso permite entonces trabajar a nosotros con esto. Entonces, en el caso de educación, esas son las cosas. Por ejemplo, en el caso económico, nosotros vamos a preguntar, digamos que durante la semana pasada ¿realizó Miguel durante la semana pasada alguna actividad por paga o ganancia como vender comida o ropa, coser, motoconchar? Pero no le voy a preguntar cuánto ganó por eso. Okay. Solamente quiero saber, porque eso sirve para qué, para luego determinar población económicamente activa, todo el tema de población, ¿verdad? Ocupada en edad de trabajar. Sí. Otra pregunta, ¿este sondeo permitirá tener una idea, digamos, de cuántas personas con discapacidades? No, acuérdense que no es un sondeo. Es total de la población. Él es el censo, o sea, el censo incluye a toda la población. Sí, nosotros hemos incluido, y eso ha sido una demanda sobre todo de las organizaciones de sociedad civil,
con este tema. Hay nosotros hemos aplicado en la pregunta 40 algo que se llama el módulo corto del grupo Washington, que es un grupo que se reúne en materia de estadísticas y también de las instituciones que tienen que ver con discapacidad, como en el caso ONE y CONADIS, por decir así. Entonces aquí se le hace una serie de preguntas que son las recomendadas para ver el tema de discapacidad y funcionamiento, ¿verdad? Que es un poco más allá con el tema de la accesibilidad, y que la ONE lo ha aprobado ya en la encuesta en Hogar 2021, lo hicimos en 2 pruebas censales. En la en Hogar 2019 se hizo un pequeño... más pequeño el módulo, ¿verdad? Pero porque también la población era más específica, porque eran niños y niñas adolescentes y las mujeres en edad de 15 a 49 años. Pero, por ejemplo, entonces le dice, le voy a hacer una pregunta sobre dificultades para hacer tareas cotidianas. Exacto. Por favor, responda a cada una de ellas si no tiene dificultad, si tiene alguna. 3, sí, tiene muchas. 4, no puede hacerlo. Es ciego, es sordo. Entonces, no, es que la cosa, la idea es, inclusive, es desestigmatizar ese tipo de preguntas, ¿verdad? Porque un poco, entonces lo que va a preguntar, tú eres ciego. Bueno, pero usted sabe que luego las poblaciones, yo creo que hay mucho avance en cómo se preguntan, cómo se abordan este tipo de información para lograr también que la gente responda, que es lo que, o sea, porque no, aquí el hecho no es como tú haces la pregunta, también cómo te la responden y cuál es el grado. Entonces, te preguntas, por ejemplo, ¿tiene Miguel dificultad para ver incluso si usa lentes? Entonces tú tienes, no tiene dificultad. Están ahí, si tiene dificultad, si tiene mucha, no puede hacerlo, ¿entiendes? Entonces un poco ahí, tiene dificultad para oír, tiene dificultad para caminar o subir escalones, para recordarse o concentrarse, que es un poco todo el tema también ahí, para su propio cuidado personal, para que los demás lo entiendan o entender a los demás. Entonces ya nos estamos yendo también a un grado de ver población y captar población, no solamente en el tema de condición física, ¿verdad? De discapacidad física, sino en el tema de funcionamiento, de incorporarse, de que pueda luego como incorporarse de alguna manera a la vida cotidiana, ¿no? Entonces esas son de las preguntas que así se van a hacer. Claro, igual, todo esto nuevo tiene un tratamiento estadístico que permite construir indicadores, porque aquí lo importante es luego, yo lo decía en días pasados, hacer buenas preguntas para yo obtener para buenas respuestas, pero sobre todo las preguntas tienen que ver con qué yo quiero estudiar, ¿verdad? Entonces, cada pregunta no está hecha ahí, no está puesta ahí porque a mi Osoti le gustó, porque a mí le gustó, a Augusto se la encontró bonita, ¿verdad? No, o sea, hay también un ejercicio, claro, hay un propósito, y sobre todo hay un ejercicio de la comunidad internacional, y cuando hablo de comunidad internacional me refiero a los países, y dentro de los países a las oficinas nacionales de estadística por tiempo, o sea, que se reúne y conversa sobre esto. En el caso de la Ronda Censal 2020, que son las recomendaciones que nosotros hemos estado siguiendo, hubo reuniones sobre esto en el año 2017, la ONU ha estado participando, hemos estado en conversación con países como Uruguay, Chile, Costa Rica, Colombia, que también hemos estado viendo, ellos han estado viniendo aquí, compartiendo información, y entonces, como le digo, esto es un proceso también que lleva de esa propia consulta, escuchar a las organizaciones, y en el caso de la discapacidad, fue una propuesta que se hizo a la ONU en el 2019, y la ONU acogió y por tanto comenzó a aprobarla en diferentes operaciones estadísticas, ¿no? Otra pregunta, una vez censado... Aquí un examen. Usted tiene 64 preguntas, nosotros nos estamos haciendo 20. 67. 67 contra 20, estamos bien desigual. Otra pregunta. Exacto, sí. Otra pregunta. Ok, yo acepto la respuesta, dar la respuesta al empadronador. O sea, ¿qué tipo de certificado me da la ONU de que yo fui censado? Bueno, certificado no prueba. Luego los resultados, o sea, yo creo que... o sea, pues si yo digo... yo hablo, el sticker. Yo hablo con el empadronador, o sea, y vuelvo, entonces alguien se equivocó y cogió para mi casa otra vez. A ver, entonces, ya a mí me sí, eso es muy importante, y de hecho lo decíamos el otro día en materia de comunicación, que como la solicitud de que nosotros ponemos un sticker, no sé si ustedes se acuerdan de los censos anteriores, esta casa fue censada, ¿verdad? Algo así, o censo de cosas.
Lo principal es que se solicita que no la quiten en esos 14 días, ¿verdad? Bueno, en el transcurso del censo, porque tal vez nada más quedan 7 cuando llegaron a mi casa, que no quiten ese letrerito. Pero además hay cosas importantes que es como la que da la tecnología. Cada cuestionario está georreferenciado, ¿verdad? a una vivienda, ¿verdad? Entonces luego más adelante se puede un poco ver si esas duplicidades existen, porque entonces tú puedes tener ahí y eso va a ser posibilidad que también yo creo que va a tener un código cada cuestionario. Cada cuestionario, sí, va a estar. Entonces el empadronador te hace el cuestionario, registra ese código y ya fue. Inclusive, mire, yo censado. Yo le decía que yo estaba haciéndome mi capacitación porque me va a tocar empadronar al presidente. ¿Usted es la que va a empadronar al presidente el primer día o? El primer día. El primer día en su casa. Sí, en su residencia. Entonces, por ejemplo, yo estaba recibiendo una capacitación en la boleta censal y el aplicativo de captura, ¿verdad? Entonces hay un momento en el que el aplicativo de captura en la tableta tú lo cierras y te dice, tú estás seguro que tú quieres cerrar tu hogar, porque una vez que uno lo cerró, no hay forma, ya yo no lo puedo volver a manipular, y eso es una cosa bastante importante, ¿verdad? Yo lo cerré, le dice, revise bien, vuelva a ver, pregunte si te alguna cosa, o sea, todo eso, antes de cerrar, o sea, todas esas advertencias te salen. O inclusive, por ejemplo, yo con la persona que me estaba capacitando me decía, vamos a ver, pon algo mal para que veas si tú no siendo. Entonces, por ejemplo, yo puse que yo tenía 35 años, ¿verdad? Y luego el otro día dije que nací en el 72. ¡Pah! No, pero un momento. O sea, o usted aquí está mal, o la pregunta tal está mal. Mire, en algún momento, la estadística debería andar con esos sensores de detectores de mentiras. Sí, porque mire, usted me está dando un dato aquí que no es, sí, o sea que hay muchas formas, inclusive por ejemplo, hay una definición, la definición de cuartos con dormitorios, por ejemplo, igual. O sea, que cuarto es todo aquello, ¿verdad? Que está como separado. Habitación. No es habitación, porque la sala es un cuarto, ¿verdad? O sea, tú puedes tener, pero si la sala, hay gente que tiene sala y comedor juntos, pero si está separado, también. Exacto, y cocina, pero si está separado, entonces eso cada cosa es un cuarto. Pero entonces la gente dice cuarto, lo confunde con dormitorio, pero igual también la tableta te va a dar la oportunidad, o sea, de decir, aquí espérate un momento, entonces tú estás reportando más cuarto que dormitorio que cuarto, no posible, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y hay mucha, si yo digo, es también un aplicativo, que el aplicativo es mucho mejor que el llenado de la boleta en sí, porque te va dando alertas sobre cosas que tú puedes estar haciendo erróneamente y que necesitas entonces mejorarlas, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una de las cosas que en materia de la calidad del dato que nosotros estamos recogiendo, como decía Mildred hace un ratito, el censo es esa fotografía en la que yo voy a también otra vez a seguir comparando a través del tiempo y voy a ver cómo la fotografía ha ido cambiando. Y hablando de fotografía, uno de los conceptos que se utilizan es el de los píxeles, ¿verdad? Mientras mejor la calidad de la foto, mejor el píxel es mejor. Sí. Así como el dato, ¿verdad? Mejor yo recoja el dato, mejor va a ser la fotografía que yo tenga del país, ¿verdad? Entonces el dato es como el píxel, que tengo que tratar de hacerlo lo más posible para que esa foto a través del tiempo me siga dando, ¿verdad? O sea, una lectura hasta 10 años después que tenga que volver a levantar el censo o que mejore los datos administrativos también, que es una de las cosas que nosotros queremos como trabajar con este proceso, ¿no? Okay, perdón. Sí. Sigue, Candia, que estoy viendo. Bueno, como te decía ahorita fuera de cámara. No está fuera de cámara, ¿no? Aquí la cámara está firme. No, pero fue fuera de eso, fue antes de comenzar. Que le decía si este censo permitía saber la nacionalidad de los integrantes del hogar. Entonces tú me comentabas que... A ver, nosotros tenemos una pregunta y luego también ahí Mildred quiere ayudarme como demógrafa. Hay un tema importante que este censo va a entrar, que es el de la emigración internacional. En el caso de la emigración internacional, déjame ver si no el ministro Pérez. No. En el caso de la emigración, déjame ver dónde está aquí la pregunta. Se va a preguntar primeramente de dónde, no, o sea, a ver, el tema de nacionalidad es un concepto que no se recoge, es un concepto jurídico, exactamente.
O sea, yo te puedo preguntar de qué país tú vivías, ¿verdad? ¿En qué país vivía tu madre? Pero no quiere decir que la mamá sea esa la nacionalidad. Entonces la nacionalidad no se va a preguntar. Hubo el censo, si no me equivoco, que fue el del 1981, que se le preguntaba a la gente si era dominicano o haitiano. En uno de los censos de... No sé, Jorge, si tú te acuerdas cuando estuvimos haciendo lo de la parte de la historia, pero hay una sí, pero ese no, el objetivo no es preguntar nacionalidad. O sea, recordemos... Sí, bueno, aquí es importante rescatar que los censos, como tienen mucho interés en el tema demográfico, porque ese es el origen de los censos, justamente. Y desde el punto de vista demográfico tenemos 3 grandes componentes, que son la fecundidad, la mortalidad y la migración, que son los que inciden en el tamaño de la población, que es lo que busca, a final de cuentas, también conocer los censos de población. En materia de migración, cada uno de estos componentes demográficos incide en la dinámica y la estructura de la población. Entonces, en el caso de la migración, tenemos que verla de manera amplia, no solamente la migración internacional, sino también la migración interna, que en el caso de la República Dominicana nosotros tenemos que cada día más hay pueblos y campos que están vacíos y la población se concentra en las ciudades. Entonces el estudio de la migración interna es muy relevante desde el punto de vista de las políticas públicas. En cuanto a la migración internacional, en los censos se incluye de manera tradicional el lugar de nacimiento de la madre como una de las preguntas, en este censo se está considerando, pero también se pregunta para conocer la migración de toda la vida, el lugar de nacimiento de la persona y la migración reciente a través de la medición o la consulta del lugar de residencia hace 5 años. También vinculado a la migración se mide un fenómeno que quizás a veces nosotros dejamos pasar, que es el tema de la emigración. Nosotros somos un país que, si bien recibimos población migrante, también somos un país, un gran excursón de población. Entonces en el censo estamos midiendo esos diferentes elementos: migración interna, migración internacional, y dentro estamos viendo también lo que es la emigración y la migración de toda la vida y la migración reciente. Todos esos elementos como parte de ese mismo fenómeno. Sí. Mira, por ejemplo en la pregunta... Eso no estaba antes, perdóname. Sí, a diferencia de la emigración, que la emigración, si mal no recuerdo, no estaba. La emigración no se midió, pero los otros elementos sí fueron medidos. Sí, por ejemplo, la pregunta 36, lo que te va a preguntar es dónde residía la madre, por ejemplo, en el caso de mi hijo que se llama Lucas, ¿verdad? ¿Dónde residía la madre de Lucas cuando él nació? ¿No? Entonces, aquí en este municipio, en otro país. Si es en otro país, yo voy a pasar a la pregunta 38 y le voy a preguntar que en qué país, y voy a anotar el país, pero es el país, no la nacionalidad, ¿no? Que es importante, que son dos conceptos ahí como diferentes, ¿no? Muy interesante. Sí, con relación a lo de el 81, sí, ya lo encontré acá el detalle, ¿verdad? El documento. Lo que sí hablaba más que nada en el 1981, cuando se realizó esa parte, en el resumen histórico que tenemos, así rápidamente nos dice que en esta operación estadística se identificaron los hogares con el objeto de determinar el número de estos por vivienda. Se cuantificó la cantidad de cuartos que ocupa el hogar, que ocupaba el hogar, lo que explicaba nosotros, forma de tenencia de la vivienda y enseres del hogar. Como novedades se contabilizó el número de residentes presentes en el país, en el de los ausentes y no residentes en el territorio nacional. Claro, la parte del que está fuera. Pero con esa parte de haitiano, dominicano y reserva. No, lo vamos a meter en eso. No, porque no es la o sea, sí. Vamos a dar eso a Vinicius. No te tomo aquí el desayuno del team. Ya, vamos entonces, vamos a cerrar porque Candy tiene que preparar 2 páginas ahora, ¿verdad? Yo creo que tenemos toda la información. Sí, ahí cualquier cosa también decirle que estamos Déjenle un cuestionario por si acaso
Yo lo vamos a mandar porque ya está, ya todo lo que hemos estado hablando ha ido siendo enviado. Pero si tú quieres, mira, esa es la muestra, ese que tú lo vas, ese mismo, ese yo lo bajé de internet, ese está bajado de internet, o sea que es como es una muestra. Sí, mientras fueron hablando lo mandamos a aquí hay alguien que está haciendo compartido con ustedes. No, está bien, que tiene una pregunta, yo no sé si es que tiene una hora. ¿Y cómo ustedes determinarían el número de migrantes si no dice la nacionalidad de la persona que reside? Que la migración no tiene que ver con la nacionalidad. O sea, porque, digamos, tú puedes ser, venezolano y haber venido de Estados Unidos, tú eres un migrante, o sea, no tienes un poco ahí. Y la definición de migrante es una persona que está en un lugar de residencia diferente al lugar donde nació. Esa es la definición que se utiliza. Migración, o sea, el de Puerto Plata que se mudó para acá es un migrante. Es un migrante interno. Interno. Acá yo soy migrante interna. Yo también. Yo nací en Bonao. Y yo en Manzanillo. Migré aquí al distrito. Entonces yo también, yo soy migrante. Soy Yo soy el migrante más viejo que tiene esta capital. Todos somos migrantes. No, pero entonces la pregunta del conteo. Yo tengo ya lo que son los migrantes internacionales únicamente. Lo determino, pero no sé si son residentes de ese país donde nació o si son nacionalizados. Lo que pasa es que si lo cuenta aquí son residentes habituales aquí. Sí, y algo importante es que la oficina tiene otras operaciones estadísticas que son específicas para el tema de la migración, como la ENI, que se va a realizar el año próximo y que se ha realizado en 2 versiones. Sí, y yo creo que también es importante decir, a ver, que el objetivo del censo es contar la población residente habitual. No es determinar migración, no es acuérdense que le decía, dependiendo del objeto de la investigación, tú vas a hacer la pregunta. ¿Verdad? Entonces, como decía Mildred, nosotros tenemos encuesta nacional, de la población total que reside habitualmente. Entonces, como decía Mildred, ¿cuáles son las variables que inciden en la población residente habitual? La fecundidad, la migración y la mortalidad. Y esas 3 cosas tú la preguntas aquí en el censo, sobre la fecundidad, sobre la migración y sobre la mortalidad, para tú ver la población total, que es tu objeto de estudio. Entonces, a lo que tú te aproximas es al objeto de estudio, no a la migración. Ya nosotros tenemos, el año que viene, tenemos una encuesta nacional de inmigrantes, específicamente para población extranjera, viviendo en el país, que ya se ha hecho 2 versiones anteriores, una en el 2012, una en el 2017, y esa sí nos va a permitir caracterizar. ¿Para qué mes del año siguiente? El levantamiento está en el segundo semestre. Se va a hacer ya, bueno. Segundo trimestre. Es importante ese dato. Segundo trimestre. Ese dato es importante. Segundo trimestre. Es importante para luego empalmarlo.